Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día, ¿eh? Día domingo, día del Señor. Aunque todos los días son del Señor, ¿eh? Porque el Amén. Señor ha creado todos los días para que disfrutamos nosotros con nuestra familia, con nuestros amigos, que podamos ser parte del pueblo de Dios. Así que los Amén. saludamos en esta tarde. Somos Juan y Sonia Calvo y estamos aquí desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, hacia las naciones, hacia todo lugar de donde haya una persona de buena voluntad que necesite y quiera escuchar la palabra de Dios. Como todos los domingos estamos aquí trabajando por el Señor, haciendo la obra de sus manos, para aquello que nos mandó el Señor a Amén. predicar su palabra. Así que hoy, bueno, un día atípico, ¿no? Un día nublado, viento, calor, lluvia, ¿eh? Lo clásico de Mar del Plata, ¿eh? Así que a todo aquel que vive en Mar del Plata sabemos de que en un día podemos tener frío, calor, viento, piedra, agua, de todo un poco, ¿eh? Así que Amén. estamos aquí una vez más, ¿eh? Así que bueno, muchas bendiciones para todos ustedes. Y bueno, yo voy a compartir ahora el link mientras mi esposa se va a quedar charlando un ratito con ustedes. Acuérdense que la que va a estar trayendo la enseñanza va a ser ella hoy, así que le rogamos sus oraciones para que realmente el Señor nos acompañe en este día. Amén, amén. El Señor está con ustedes, hermanos. Buenas tardes a todos. Grandes bendiciones para todos ustedes, familias. Le damos la bienvenida a Ivana, a la hermana Susi, al hermano Walter, la hermana Graciela, la hermana Estela. Saludamos a todos los hermanos que se van conectando, que los van haciendo a medida que va llegando en la señal a sus hogares. Y bueno, aquí estamos, gozosos, contentos de tener este tiempo, ¿no es cierto?, de apartar este tiempo para el Señor, eh, para poder ser un canal de bendición, ¿no?, para poder ser un camino eh, para compartir la palabra del Señor. Así que bueno, ayer hemos estado disfrutando mucho nuestra familia, la verdad que hemos tenido un día hermoso, de bendición con toda nuestra familia, porque también eso es importante, ¿no?, poder disfrutar la familia, que la familia es lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado realmente, ¿no? No ha sido elegida, sino que es la familia que nos tocó y es la que nosotros tenemos que ser responsables y bendecir, ¿no es cierto? Así que es muy importante estar en familia, ¿no? Pero hay personas que por ahí no tienen familia o se han quedado solos, pero siempre van a tener la familia de Dios, ¿sí?, los hermanos de la fe, en el cual uno también se tiene que apoyar también cuando tiene necesidades, y no quedarse por ahí solitos como muchos, teniendo necesidades y no contando a sus hermanos de la fe también, porque eso habla también de una verdadera familia. En una verdadera familia siempre se está, digamos, conteniendo a los más débiles, sosteniéndolos, orando por ellos, supliendo necesidades, bueno, todo lo que hace a una buena familia, ¿no es cierto? Bueno, la familia de Dios es lo mismo, exactamente lo mismo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Tenemos derechos, pero también responsabilidades, ¿no?, como dice la ley, ¿no? Así que bueno, saludamos al hermano Omar Cárdenas desde Chile. Bienvenido, hermano. El Señor le bendiga a usted, su familia, sus pastores. Qué bueno es verlos conectados también y que puedan poder compartir también a sus contactos la palabra de Dios, ¿no?, que realmente es el alimento que nosotros necesitamos, es como la leche en los niños, para crecer fuertes, para madurar, para que nuestro cerebro, digamos, llegue a la completa maduración y al máximo crecimiento de nuestros huesos. Bueno, como es la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Así que ahí, hermano, usted comparta los links a sus contactos, en sus grupos, en sus redes de oración, si usted tiene. Es muy importante compartir la palabra de Dios, porque usted está haciendo obra de evangelista también, compartiendo, ¿no? A veces pensamos que el evangelista es solamente el que hace campañas, y no.
el Señor dice que todos podemos hacer obra de evangelista. Y yo creo que en este tiempo de pandemia, en el cual estamos limitados, no del todo, pero medianamente limitados, nosotros podemos usar las redes sociales para bendecir a otros, para compartir la palabra. Y a veces uno dice, pero ¿y a quién le va a llevar esto? ¿Quién me conoce a mí? No es que te tienen que conocer a vos o nos tienen que conocer a nosotros, sino que lo importante es que puedan conocer a Cristo, y a su Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Nosotros no estamos acá para que nos vean a nosotros, sino para que podamos compartir la palabra y esa palabra pueda transmitirse y pueda pasar barreras, barreras de otras culturas, de otros países. Tal vez en otras naciones están en otros horarios, 4 horas más adelante o 4 horas más temprano, pero de cualquier manera en diferido también pueden compartir la palabra de Dios. Así que sean bendecidos cada uno de ellos. Saludamos a la hermana María, saludo a Bauti de allí de Santa Clara del Mar. Los saludamos a todos, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y qué bueno que puedan estar conectados con nosotros. Amén. Amén, amén. Sí, siempre es un gusto poder compartir con ustedes, compartir es el ida y vuelta entre los hermanos, la familia del Señor. Sabemos de que los momentos son difíciles, pero en cada uno de ellos el Señor nos ha sacado. El Señor siempre está con nosotros. Acuérdese de que en cada una de las pruebas que usted ha tenido, Dios siempre ha estado con usted. Y si uno es probado, es porque realmente Dios está muy interesado en nosotros, porque cuando uno tiene una empresa y toma un empleado, siempre lo toma con un tiempo de prueba. Entonces lo prueba. Si es una empresa como la que yo trabajo y hay que trabajar con máquina, entonces se le da un periodo de prueba, ¿no es cierto?, que tiene que superar, ¿no es cierto?, con el manejo de máquinas, de soldadora, de dobladora, de amoladora y todo ese tipo. Entonces esas pruebas son necesarias para saber realmente la responsabilidad que se le va a dar a esa persona. Y con el Señor es igual o más todavía, porque lo que el Señor nos va a encomendar, el trabajo, es un trabajo tan precioso. ¿Por qué? Porque no tratamos con cosas, tratamos con personas, con almas. Entonces es necesario que el Señor nos pruebe. Así que si usted está siendo probado, denle la gloria a Dios. Amén. Porque Dios tiene algo fuerte, algo poderoso para que usted lleve adelante. Así que supere la prueba, trate de superarla, pida ayuda, pero nunca se vuelva atrás. ¿Por qué? Porque si no va a tener que volver a repetir esa prueba. Y hay gente, lamentablemente, que está dentro de la iglesia de Cristo, que está años tratando de superar ciertas pruebas, porque a veces se confunden y piensan que la prueba es un ataque del diablo. Y a veces no es el ataque del diablo, sino es que la prueba que Dios está permitiendo para que usted sea forjado en fe, en sabiduría, en templanza, en mansedumbre y todos los atributos del Espíritu Santo. Así que póngase contento. Si está siendo probado por Dios, póngase contento. ¿Sabe cuándo tiene que tener cuidado usted? Cuando no hay ninguna prueba en su vida. Cuando no hay ninguna prueba en su vida, entonces ahí tiene que usted abrir los ojos. Amén. Amén, así es, porque lo que pasa que muchos piensan de que el Evangelio es una vida, digamos, de placeres, es una vida de paz, es una vida de, digamos, de no trabajar, pero sin embargo, si vemos las cartas del apóstol Pablo, la mayoría de ellas fueron escritas desde la cárcel, hermano, desde la cárcel, desde el cautiverio, desde la persecución. Los grandes hombres de Dios no tenían por ahí la bendición que tenemos nosotros, la libertad para hablar de Cristo, la libertad de movernos, de tener reuniones. En la época que ellos vivieron, había persecución, había plagas y pestes también. O sea, no era fácil. Ahora, si usted piensa que llegar al Evangelio es que se le terminaron todos los problemas, lamento decirle, hermano, no le puedo mentir, que realmente el Evangelio es trabajar y trabajar para poder obtener la corona al final. Así que
si usted realmente está, digamos, dispuesto a que el Señor lo use, a que el Señor lo prepare, le dé conocimiento, le dé sabiduría, bienvenido a este camino. Ha encontrado el perfecto camino para una vida por ahí de pruebas, de luchas, también de tiempos de paz, tiempos de refrigerio, pero ¿todo para qué? Para que podamos obtener esa corona, ¿no? Que podamos llegar al final, y no importa si usted llega antes o llega después, lo importante es llegar, llegar hasta ese llamamiento que nos ha hecho el Señor, el día que Él venga a buscarnos, ahí va a terminar su carrera realmente, hermano. Así que saludamos a la hermana Claudia. Dios te bendiga, Claudia, a vos y a tu familia, a los hermanos que se van conectando y a los que se van a conectar, que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Amén. Y no, o sea, muchos esperan por ahí, dicen, no he tenido la oportunidad. Y realmente la oportunidad está todos los días. O sea, algunos creen que la oportunidad es un púlpito. La oportunidad no es el púlpito. El Señor no predicaba de los púlpitos. ¿Se acuerdan dónde predicaba el Señor? El Señor predicaba de arriba de una montaña, de arriba de una barcaza, en cualquier lugar. O sea, no necesitamos un púlpito para predicar y hacer la voluntad de Dios. No necesitamos un altar tampoco. No, porque nosotros lo único que tenemos que hacer es hablar de Cristo y este crucificado, ¿no es cierto? La obra de la cruz es el mayor logro de un cristiano, la obra de la cruz, porque ese es el lugar donde el Señor Jesucristo venció a Satanás. Hoy vemos a muchos que se quieren dar para sí mismo el hecho de cortar maldiciones y romper cadenas. Yo a veces me fastidio al ver ese tipo de cosas, y a veces me trenzo en alguna discusión a través de las redes, ¿no? Porque quieren decir, bueno, hoy es la semana donde vamos a romper las maldiciones y a cortar las cadenas. Y eso es tremendo, querer hacerse uno, apropiarse de la obra de la cruz, ¿no? Porque nosotros no podemos cortar ninguna cadena, ninguna maldición. Eso lo hizo el Señor en la cruz del Calvario. Nosotros lo que podemos hacer es proclamar la obra de la cruz, y que a través de esa obra se corta toda maldición y se rompe toda cadena. Nosotros no tenemos esa autoridad. Amén. Así que lo que tenemos que hacer es hablar de Cristo, predicar de Cristo, y aquella persona que nos escuche, porque dice que mucha gente se va a salvar. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Amén. ¿Para qué? Porque para el mundo parece que es locura. La locura de la predicación, porque anunciamos algo que para ellos es irracional. Piensan que es una leyenda, una historia y algo que no tiene nada que ver con este mundo. Y en realidad sí, porque no tiene que ver con este mundo. Como dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Y nosotros, nuestra nacionalidad, nuestra patria es el reino de los cielos. Así Amén. que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, y no precisamos un púlpito. Saludamos a la hermana Graciela, también peregrino, no sé si la saludé anteriormente. Sí, es cierto, hermano Walter, que no nos tenemos que avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios, es cierto. Pero bueno, para el mundo es locura, y bueno, ahí nos señalan con el dedo diciendo ahí están los locos, ¿no? Los evangelistas, ¿no? Porque nos dicen así. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros estamos aquí para poder compartirles, porque eso es lo que nos tiene que destacar a los creyentes. Nosotros tenemos que compartir los tesoros, las riquezas espirituales son para compartir, para enseñar, para aconsejar, no guardarlos para nosotros. Nosotros somos herramientas en las manos del Señor, y estamos en esta tierra por un tiempo muy corto, porque el tiempo de nuestra vida humana es corto, pero ese paso por esta tierra tiene que significar algo, tiene que haber un propósito en tu vida. Hay un propósito en tu vida. Aunque vos digas, yo no tengo ningún propósito en mi vida. Aunque te sientas que estás sola o solo, aunque sientas que perdiste toda tu familia o que no has encontrado digamos, el sentido a la vida.
quiero decirte de que a través de la palabra de Dios encontrarás el sentido de tu vida, el rumbo de tu vida, el GPS, para poder ir, digamos, directamente hacia donde Dios te quiere llevar, y que estas palabras de vida te van a servir para vos, para tu familia, para tu generación venidera, porque lo que nosotros hoy sembramos, esto sirve para nuestras generaciones. El día de mañana que no estemos físicamente, estarán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y eso seguirá pasando. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos hoy de poder dejar esta herencia, y no ser egoísta y pensar que es para nosotros solamente, es para compartir. Y es lo que estamos haciendo, cada vez que podemos compartir. ¿Por qué? Porque Jesús se compartió a sí mismo. Dios Padre compartió lo más precioso, lo único que tenía, que era su Hijo. Él compartió, Él se despojó, compartió. Y nosotros tenemos que compartir también a nuestros hermanos. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer aquí en esta tierra. Amén. Amén. Tiene mucha razón lo que decía el hermano Marc Cárdenas, así de Chile, que es algo que ha desaparecido de la Iglesia de Cristo, y es muy cierto, ¿no? Porque la gloria, ¿no? Darle la gloria a Dios, y realmente, lamentablemente, vemos de que se glorifica al hombre, y en este tiempo se le ha dado más el poder al hombre que a Dios, siendo de que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Está hablando de que nosotros somos débiles, y hoy se ha levantado al hombre en alto y se ha dejado de lado a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se encontró en algún momento que el poder de Dios pasó a través de su vida y pensó de que él podía manejarlo. Entonces se cree en algo, pero no somos nada. Sin Dios no somos nada. Sáquele al hombre a Dios y eso es un trapo de inmundicia. No somos nada sin Dios. Entonces el querer hacernos nosotros ver, porque Dios nos usa, eso es terrible. No darle la gloria a Dios, no glorificar a Cristo, es lo más terrible que le puede pasar a un hombre. Es un acto realmente tremendo de valoración propia, y no de darle valor a Dios realmente, ¿no? Y el hombre hace eso. Y lo que hace eso es apagar el espíritu. A la larga, o sea, Dios lo único que hace con esa persona es una actitud de misericordia. Yo estoy agradecido a la misericordia de Dios, pero un hombre no puede transitar este mundo, un hijo de Dios, solamente por la misericordia de Dios. Y a veces eso sucede con los líderes cristianos. La misericordia de Dios lo que hace es respaldar su palabra y tener misericordia de la persona. ¿Por qué? Porque hay gente, lamentablemente, que habla de Dios y habla de Cristo, pero para ensalzarse a sí mismo. Y uno siempre tiene que darle la gloria a Dios. Si somos algo en este mundo, es porque Dios así le ha placido. Entonces, toda la gloria tiene que ser. No trate nunca quedarse con nada de la gloria de Dios, porque Dios no soporta eso. Y Dios nos ha llamado como siervos inútiles, hermano. Nosotros somos siervos inútiles. Y a veces, a mí me pasa, ¿no? Me pasa que a veces cuando uno está, qué sé yo, enseñando la palabra de Dios, o está predicando, o está orando por otros, vienen esos pensamientos de ego, esos pensamientos que tenemos todos de vanidad, ¿no? Y es como que eso se quiere meter en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y es una lucha interna a la mente, ¿no? Porque sabemos que el Espíritu Santo que está dentro nuestro nos prende la luz y nos dice: ojo que acá viene la vanidad, ojo que acá viene la vanagloria, ojo que acá viene el ego. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y discernir, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos avisa, y ahí en ese momento quebrar nuestro orgullo, porque nosotros tenemos que menguar yo para que Cristo crezca en mí. Y si yo crezco, Cristo no va a crecer sobre mí, sino que yo voy a querer crecer sobre Cristo. Y eso no es así. Y eso tiene que ser en nuestra vida personal, no solamente en la iglesia, no solamente en el lugar donde nos reunimos, no solamente cuando enseñamos la palabra. Eso tiene que ser siempre en todas las áreas de nuestras vidas. La humildad, la sencillez de corazón, el estar,
el compartir, el ser personas simples, no personas complicadas, personas que necesitan que le digan ciertas cosas porque si no, no funcionan. No. Como dice mi esposo, si estamos aquí es porque Dios tuvo misericordia, porque nosotros estábamos condenados, hermanos. Y Dios nos perdonó, Dios nos liberó, rompió esas cadenas, esas maldiciones allí en la cruz del Calvario, nos hizo libres para que vivamos y disfrutemos de esta libertad. Pero nosotros a veces declaramos que somos libres, pero nuestros actos personales, nuestra forma de vivir, la forma de manejarnos como familia, como padres, como esposos, como hijos, no es la forma que Dios quisiera. Entonces nosotros tenemos que estar analizándonos todos los días y tratar de todos los días ir cambiando algo más. Seguramente que en todos nosotros hay cosas para cambiar. ¿Y cuándo se termina de cambiar? Y cuando venga el Señor realmente a buscarnos, hermano. Hasta ese momento vamos camino hacia la estatura de Cristo. No se termina, no es que decimos, bueno, me entregué a Cristo, ya está, ya soy santo, soy... No. Nosotros somos pecadores. Pecadores arrepentidos ahora, pero tenemos que estar continuamente pidiéndole perdón al Señor y no hacerlo como hacían los fariseos que se ponían en una esquina y oraban en voz alta para que todo el mundo los escuchara. No, sino del espíritu, del alma, ¿no es cierto? Reconocer y pedir ayuda a Dios. Dios sabe nuestra vida, nos conoce. Amén. Amén, sí, como decía Ivana, sí, lo que pasó con Moisés fue cuando Moisés se enojó con el pueblo y bueno, la primera orden de Dios fue que él tenía que golpear la peña con la vara y Dios iba a hacer verter agua. Y bueno, la segunda vez Moisés lo único que dijo, le hemos de hacer salir agua, o sea, no le dio la gloria a Dios y eso le costó entrar a la tierra prometida a Moisés. O sea que mire hasta qué punto, ¿no es cierto? A diferencia que ahora nosotros estamos a la gracia, no estamos a la ley y no vamos a perder la salvación, pero sí podemos perder ciertos privilegios que es, ¿no es cierto?, cuando habla de la corona y de las perlas de la corona, los brillantes de la corona, cada cosa, ¿no es cierto? Porque, claro, el galardón que nosotros vayamos a recibir, porque Dios es justo y si tú haces lo que Dios te dice, la corona va a ser una corona con muchas perlas de... Si tú no cumples con el cometido, tal vez tendrás menos privilegios algunos. Por eso habla de la justicia de Dios. Pero Moisés perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida, se la hizo Dios que la vea de lejos, nada más, pero por haber cometido un acto de rebeldía. Amén. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de cometer la rebeldía. ¿Por qué? Porque ahora es algo por gracia, pero también es más responsabilidad y a veces la gente se aprovecha de la gracia de Dios y dice, bueno, total, Dios en su gracia nos va a perdonar. No hay que jugar con fuego, porque aquel que se juega con fuego dice que se quema. Así que bueno, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Saludamos así a la hermana Flor. Amén. Bienvenida, Flor, a vos y a tu familia. Saludamos Amén. También a la hermana Claudia Moral, que está viendo también. Muchas bendiciones Claudita, para todos los hermanos que están conectados. Vamos a orar, amén. Así podemos entrar en la palabra esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos. Alabamos, Señor, tu nombre. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra. Gracias. Todo aquello que podamos, Señor, nosotros proferir con nuestros labios, que pueda, Señor, alabar y bendecir tu nombre, lo hacemos en este día. Señor, te pedimos perdón porque sabemos que hemos fallado, diariamente fallamos y reconocemos, Señor, que fallamos y que pecamos en contra de tu santidad. Por eso te pedimos perdón en el precioso nombre de Jesús. Recibimos tu perdón a través de la sangre de Cristo, Señor, allí vertida en el Calvario. Y rogamos, Señor, de que nos asistas en esta tarde con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas en esta tarde. Ayúdanos a discernir tu palabra. Ayúdanos a poder saber comunicar lo que tú has puesto, Señor, en el corazón de mi esposa en esta tarde, que pueda ser, Señor, virtuoso lo que salga de sus labios, ayudado por ti
Espíritu Santo, que puedas llegar al corazón de nuestros hermanos y esta palabra pueda hacer nido allí en sus corazones y pueda llevar fruto y fruto en abundancia. Por eso te damos gracias en esta tarde por poder ser parte del reino y poder comunicar las buenas nuevas a aquellos que la necesitan. Señor, te bendecimos, te glorificamos, alabamos tu nombre. Te rogamos, Dios mío, en esta tarde que nos ayudes y ayudes a nuestros hermanos que van a estar del otro lado escuchando tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, te rogamos por cada uno de los hermanos, Señor, aquellos que están pasando necesidad y por situaciones difíciles, de que tú los acompañes en esta tarde y le estés allanando el camino y trayéndole una salida para cada situación difícil que estén pasando. Señor, oramos a favor de ellos para que esta palabra, Señor, los alcance y pueda, Señor, reactivar su fe en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos sometemos a ti, Señor, y resistimos al diablo en esta tarde, en el nombre de Jesús y a todos sus demonios. Ahora, Padre, clamamos a ti, Señor, porque sabemos de que tú, Señor, nos has dado la victoria a través de la obra de la cruz. Y esa victoria tú se la diste a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús le decimos al diablo que está vencido porque fue vencido en la cruz de Calvario y exhibido públicamente él y todos sus demonios. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, creemos, Señor, de que la victoria es nuestra porque tú, Señor, la has dado a la iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias por ser parte del reino, ser parte de la iglesia, de tu amada esposa, Señor, ser parte de esa esposa que tú vas a venir a buscar, Señor. Te decimos, ven, Señor, ven a buscarnos, Padre. Sabemos de que tenemos que padecer por un breve tiempo, pero después vendrá lo perfecto que eres tú, Señor, y nos iremos contigo. Padre, te damos gracias en este tiempo. Te ruego que bendiga la vida de mi esposa, que le dé sabiduría de lo alto, Señor, autoridad del cielo sobre su vida, Padre, y que realmente sea la presencia de tu Espíritu Santo en este día. Padre, sana, liberta ahora a cada uno de mis hermanos que necesiten en este tiempo. Yo te ruego, Dios mío, que sea tu palabra, Señor, tu bendición en este día sobre cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Le vamos a mandar el link, compartir el link por el WhatsApp a la hermana Adriana Castillo de allí de Estados Unidos, porque a veces no pueden entrar por la página. Así que bueno, bienvenidos a todos los hermanos, a los que nos hemos saludado también. Bueno, ahora vamos a anotar, Walter, oración por mi sobrino Joel, internado con problema estomacal. Joel, problema del estómago. Amén, amén, amén. Bendiciones, hermano. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar esta predicación. Realmente este tema es para todos los que quieren ser discípulos del Señor. Yo creo que todos los que están ahí y nosotros queremos ser un discípulo del Señor. Si realmente nosotros aspiramos a ser discípulos, no miembros, porque muchas veces la gente se conforma con ir a la iglesia, estar en un lugar donde se reúne, oran, aprenden la palabra, pero se conforman con ser miembros y participar solamente, sino que acá Dios nos hace un desafío, digamos, si nosotros realmente anhelamos discipulado, ¿no es cierto? Es como el Señor Jesús, ¿no es cierto? Gloria a Dios, hermano, qué bueno que con la familia está escuchando la palabra. Gracias por compartir, realmente son una bendición para nosotros también. Le decía, nosotros tenemos que preparar discípulos y no miembros, porque el Señor Jesús le llevó 3 años preparar a los discípulos de trabajo arduo. Solamente el Señor sabe lo que Él pasó con los discípulos, ¿no es cierto? Lleva tiempo hacer un discípulo. El Señor en la Gran Comisión, cuando nos llama el mandato del Señor, ir y hacer discípulos, dice. Y hacer es un verbo en acción. Hacer discípulos. No dice ir y traer gente a la iglesia, no, dice ir y hacer discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo? Ahora vamos a leer en la palabra y vamos a ver cómo se va desarrollando la palabra para que usted pueda entender, ¿verdad? Pueda entender
cómo hacer un discípulo. Hoy usted está siendo enseñado para ser un discípulo, pero usted va a tener que preparar otro discípulo. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. ¿Cómo se multiplicó el pueblo de Dios? Se multiplicó haciendo discípulos. Cuando el Señor ascendió al cielo, luego que se fue y dejó al Espíritu Santo, Él dejó encargado, comisionó. Entonces, esos 120 discípulos se convirtieron en miles. ¿Por qué? Porque fueron nación por nación, se fueron desparramando, se fueron multiplicando. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así que yo le invito a que usted me acompañe a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, si usted me acompaña, y vamos a leer un poco la palabra de Dios para que usted pueda entender. Acá está hablando Pablo, el apóstol Pablo, a su, digamos, como si fuera un hijo espiritual, ¿no es cierto? Timoteo. Timoteo era un joven muy abierto a las cosas de Dios, que él quería aprender, que él quería ser enseñado, porque uno de los requisitos para ser un discípulo es dejarse enseñar también, ¿no es cierto? Porque hay gente que a veces no quiere ser enseñada, ¿no? Ser dócil en eso, ¿no? Y dejarse enseñar la palabra de Dios, ¿no? Corregir también. Es lo que hacía el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Si nosotros lo vemos en todas sus cartas, vemos que el apóstol Pablo escribió las cartas, no sentado como nosotros en la pileta, en una reposera, tomando algo fresco, no. Las cartas de Pablo fueron escritas todo en cautiverio, en la cárcel. Que eran las cloacas. Claro, que eran las cloacas de la cloaca de Roma. De Roma. Entonces, usted fíjese, qué bendición tenemos nosotros, que podemos estar sentados acá en nuestra casa, compartiendo, escuchando buena música, tomando algo y compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué hubiera hecho Pablo si en esa época hubiera tenido internet? Redes sociales, y hubiera llegado muchísimo más de lo que él pudo predicar. Lamentablemente él escribía cartas y cuando él no las podía escribir, él se las pasaba y alguien las escribía, como el doctor Lucas. Lucas fue también el autor de algunas cartas. Él las transcribía, ¿no? Con el pensamiento de lo que Cristo le decía al apóstol Pablo, ¿no? Pero Pablo no estaba cómodo cuando escribía las cartas. Entonces Pablo, a él no le interesaba más nada que poner a Cristo en primer lugar. Él siempre se decía a sí mismo que él era una lucha que tenía él para que realmente que Dios pudiera quebrar su debilidad, su carne, el aguijón de la carne, decía en algunas ocasiones, porque él sabía cómo era él. Te acuérdese que Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, fue el perseguidor de los cristianos. Él los mataba a los cristianos, ¿no es cierto? Porque él pensaba realmente que estaba bien, que los cristianos, digamos, eran enemigos de Dios, ¿no es cierto? Cuando él se convierte y tiene un encuentro con Dios, su vida cambia completamente y su vida ya no le pertenece a él, sino que le pertenece a Cristo. Entonces, acá en esta epístola le habla a Timoteo, ¿no es cierto? Con tanto amor, con tanta paciencia. ¿Por qué? Porque en esa época estaba pasando lo mismo que pasa ahora. Le hablaba, le decía, bueno, si vos vas a querer preparar hombres fieles, hombres idóneos, obreros aprobados, buenos soldados, mirá, Timoteo, vas a tener que hacer esto, esto y esto, y te vas a encontrar con esto y con esto. ¿Por qué? Porque es lo mismo que esta época, hermano. Cuando usted vaya a preparar un discípulo, también se va a encontrar con estas mismas cosas. Pero bueno, entre todos vamos a poder lograrlo. Así que vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 3 al 6, en principio, dice así la palabra del Señor. Tú, iglesia, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y acá el Señor comienza
comienza a hablar, ¿no? Dice, un buen soldado de Jesucristo, el título, ¿no es cierto? Y después más adelante, en el verso 14, dice un obrero aprobado. O sea que vamos a ir viendo los requisitos para ser un buen discípulo, un buen obrero aprobado, y que realmente usted pueda llevar fruto, y fruto al 100%, al 100%, como decimos siempre, ¿no es cierto? Entonces, acá Pablo comienza a decirle a Timoteo, mira Timoteo, lamento decirte que no va a ser fácil esto, que el Evangelio no es color de rosa, que vas a tener que sufrir penalidades, vas a tener que sufrir, si realmente te consideras un buen soldado de Jesucristo, y prepárate porque vas a sufrir penalidades. Y yo creo que el Señor también nos está hablando a nosotros, así como le habló a Timoteo, porque la cadena de mando era así: Jesucristo al apóstol Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo a los hombres que él iba a preparar y a otros. Así era la cadena de mando, digamos, ¿no es cierto? Entonces, comienza, este título de esta predicación dice, el soldado, el atleta y el labrador. Son 3 disciplinas acá. Acá vemos 3 disciplinas que tienen que estar en nosotros. Las 3 disciplinas hay que trabajar muchísimo. Va a haber que trabajar muchísimo. Ninguno de los 3 es más que otro. Los 3 van a tener que trabajar muchos en el camino del Señor. Entonces, él comienza enseñándole a Timoteo, y después sigue en otras cartas cómo le enseña, cómo lo prepara, ¿no es cierto? A Tito también, porque él sabía que su tiempo se le terminaba en la tierra, entonces él sabía que iba a partir, porque estaba en la cárcel, pasó su vida en la cárcel Pablo. Entonces él quería dejarle estas enseñanzas, y estas enseñanzas perduraron hasta el día de hoy y continúan con nosotros, porque nosotros seguimos escribiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Ese libro bíblico no terminó de escribirse, sino que continúa los hechos con nosotros, no porque seamos apóstoles, sino que estamos, digamos, bajo la doctrina de los apóstoles. Nuestro fundamento es la doctrina de los apóstoles. Entonces, comienza Pablo a enseñar a Timoteo, ¿no es cierto? Y en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, todo lo que Pablo enseñaba era para que Cristo se glorificara. Nunca le enseñó a Timoteo de que él tenía que llevarse la gloria de Cristo, ni que él tenía que ser popular, o que tenía que agradar al hombre, sino de que él tenía que glorificar a Cristo. Pero era necesario enseñarle qué era lo que se iba a venir, con lo que se iba a encontrar. Entonces, como decíamos en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, le comienza a decir, tú, Timoteo, vas a sufrir penalidades. Ya del primero, ¿no? Le dice, bueno, Dios te va a bendecir, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de perdón, misericordioso. No, comienza a decirle, Timoteo, vas a sufrir penalidades. Y nos está hablando a nosotros también. Si usted pretende ser un discípulo del Señor, usted tiene que saber que usted va a sufrir penalidades, que no va a ser fácil. Ahora, si usted dice, no, yo no quiero pasar penalidades, bueno, tiene la decisión de bajarse, digamos, ¿no es cierto? Y de ser un miembro por ahí. No, vaya a una iglesia de la prosperidad. Claro, donde no tenga que sacrificar nada, donde no tenga que transpirar la camiseta, digamos, ¿no? Y dice, en el verso 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Vamos a ver un poco las características de un soldado. ¿Qué es un soldado? ¿Cómo se prepara un soldado? Bueno, acá hay gente de las fuerzas también, ahí Walter ha sido policía, Estela también ha sido policía. Van a entender esta palabra las personas que han estado en el ejército o han estado en alguna fuerza policial o han estado teniendo autoridad sobre alguna de las fuerzas, van a entender esta palabra, ¿no? ¿Cuáles son las características de un soldado? El soldado, en primer lugar, está bajo autoridad. No, el soldado no se maneja solo. O sea, el soldado se prepara para ser soldado y está
toda la vida que dure ser soldado bajo autoridad, bajo órdenes sería. Y nosotros también estamos bajo autoridad y bajo órdenes. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra cabeza, es nuestro Dios, y nosotros tenemos que someternos a Dios para estar bajo órdenes del capitán. Entonces, un buen soldado siempre va a estar bajo las órdenes de su capitán. Un buen soldado va a tener que prepararse, va a tener que capacitarse, va a tener que ser sobrio, va a tener que ser responsable, va a tener que estar disponible 24/7, como decimos, 24 horas por 7 días de la semana, porque un soldado no dice, no, yo hoy no trabajo, yo hoy no voy allá al cuartel, yo hoy, o salirse del ejército, no, porque se lo considera un desertor, ¿no es cierto? El soldado se va a tener que ocupar de lo que fue preparado, y ahí va a tener que quedar, y ahí va a tener que pagar el precio. ¿Por qué? Porque va a empezar a sufrir penalidades como buen soldado. ¿Cuáles son esas penalidades? Y va a tener que estar por ahí acuartelado mucho tiempo, va a tener, no va a poder ver a su familia. Yo no digo que usted va a venir a la congregación y lo vamos a tener encerrado, no digo eso, pero estamos poniendo ejemplo, ¿no es cierto? Que tal vez usted tenga que darle mucho tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia, va a tener que orar para encontrar su propósito, su llamado. A eso me refiero, que no va a ser fácil prepararse como soldado. Pero esta es una disciplina muy importante, porque el soldado siempre va a estar bajo órdenes y bajo autoridad. Él no se manda solo, él está sometido, está sujeto a las órdenes que vienen de arriba. Y él va a tener que cumplir esta disciplina completamente, porque esta disciplina tiene muchos reglamentos y muchos requisitos estando en el ejército. Tal vez no pueda, va a tener que llamar por teléfono a su familia porque por mucho tiempo no la va a poder ver. Entonces eso va a hacer que él sufra penalidades. Y un buen soldado también va a tener que siempre preparar bien sus armas, porque cuando llega el momento de ir al frente y de ir al lugar de la batalla, no va a poder ir sin el arma. Sea que use un fusil, sea que use otro tipo de arma, él va a tener que tener sus armas bien preparadas, bien afiladas, en condiciones, cargadas. ¿Por qué? Porque no va a poder ir a la guerra sin arma. ¿Y cuáles son las armas de nuestra milicia? Y las armas son la oración, la enseñanza de la palabra, los ayunos, pasar tiempo a solas con Dios, la comunión con Dios. Esas son las armas que el Señor nos ha dado, y que están todas en su palabra. Entonces, el soldado va a tener que someterse a todo eso, ¿verdad, Juan? Amén, amén. Eso, todos lo sabemos, que aquellos por ahí que han estado en la fuerza lo saben más. Yo no tuve la oportunidad de estar ni en el servicio militar tampoco, pero uno está bajo órdenes también cuando está en una empresa, ¿no es cierto? Cuando está en una empresa. Y ahora nosotros estamos en el negocio y en la empresa del Señor. Dijo, claro. Cuando el Señor Jesús fue encontrado, después de que lo buscara allí para una de las fiestas de las Pascuas, la madre y el padre lo andaban buscando y lo encontraron predicándole a los fariseos, ¿no es cierto? Y el Señor les dijo a su padre, no, dice, es necesario que en los negocios mi padre esté. Y es necesario, ¿no? Como decía mi esposa recién, de que por ahí vos vas a estar descansando en tu casa y te llega un llamado y vos no sos dueño de tu vida, en realidad no sos dueño de tu vida, porque cuando el ejército o la policía o los bomberos o también aquellos que trabajan en la salud te llaman, vos no podés decir, no, mirá, no. O sea, ¿por qué? Porque ya cuando vos firmaste ya estás al servicio de la nación, al servicio de cualquier entidad pública. Entonces, no sos dueño de tu vida. Y en la militancia del Evangelio, nosotros tampoco somos dueños de nuestra vida. No podemos decir, no, Señor, mira, me voy de vacaciones, entonces te vas de vacaciones por ahí y dejás de predicar. No, nosotros no podemos salirnos del reino y entrar cuando queremos. Una vez que hemos decidido
ser parte de esto, no podemos salirnos. Por eso que ahí a Timoteo le decía, ninguno que milita se enreda en el negocio de este mundo, de esta vida. O sea, no podemos, como los apóstoles modernos hoy, que se meten en política y no sé cuántas cosas más, los apóstoles, pseudo apóstoles modernos, que quieren cambiar hoy, establecer el reino hoy. No, nosotros no podemos militar en el mundo. Nosotros fuimos llamados a predicarle al mundo. No lo vamos a cambiar el mundo. Tampoco va a cambiar el mundo porque el mundo tiene fecha de vencimiento. Pero sí poder anunciar el Evangelio y sacar a todos los que más podamos de las garras del infierno. Además de que el sacrificio que yo le decía es de que si usted a la madrugada, a las 3, 4 de la madrugada lo llaman y le dicen que hay alguien que se quiere suicidar, por ejemplo, una almita, un vecino o algo. Bueno, en esas cosas también uno va a tener que tomar una decisión porque es un alma, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que estar las 24 horas del día al servicio de Dios, que nos encomendó esta misión. Entonces, un buen soldado también va a tener victorias, pero también puede llegar a tener derrotas, porque no en todas las guerras se ganaba. Ese soldado se va a preparar para ganar, pero a veces también va a perder. Y en esas pérdidas, ¿qué entra? Y a lo mejor ese buen soldado, ese buen siervo, perdió a su familia, perdió a su esposa, a su esposo, a alguno de sus hijos, perdió su casa, tiene una enfermedad. Entonces, eso habla de las penalidades también, que puede pasar un buen soldado. Como la sufrió Cristo. Claro, todo. El Señor nos está enseñando algo que Él ya también lo padeció. Él padeció todo tipo de cosas. Sufrió penalidades y era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Entonces, ¿cómo nosotros a veces pretendemos que estamos en el Evangelio como un negocio a veces? Usamos el Evangelio como un negocio. Por los beneficios. Claro, pero nos olvidamos de que nosotros... el Señor retarda su venida por culpa nuestra, porque nosotros no predicamos y nosotros no servimos a nuestro capitán. Nosotros tenemos que estar bajo autoridad permanente. Nosotros no podemos tampoco enredarnos, como dice la palabra acá, en los negocios de la vida, en los placeres de la vida. El soldado sabe que hay ciertas cosas que él no va a poder hacer mientras que está en el ejército. Él tiene que dar un testimonio. Tiene que ser una persona íntegra, leal a su capitán. Y no estar en el ejército para agradar a su capitán. O sea, el capitán sería Cristo, ¿no es cierto? Sino nosotros tenemos que agradar a Cristo. No buscar la aprobación del hombre. Y a veces queremos ser buenos soldados, pero buscamos la aprobación del pastor, o buscamos la aprobación de nuestros líderes, o buscamos ser populares. No, para eso no nos llamó el Señor, para ser populares o famosos. Nos llamó para servir, para ser siervos inútiles, para menguar, para que Cristo pueda ser glorificado. Nosotros tenemos que glorificar a Cristo. Nosotros glorificamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo glorifica a Cristo y Cristo glorifica a su Padre. Así es la cadena de mando, hermano. Y ahora vamos a ver, o sea que un soldado va a tratar de obtener la victoria al final, pero en el camino puede haber pérdidas, de batallas, de luchas, porque se va a encontrar a veces con el enemigo. Enemigo siempre se va a aparecer en el camino de un soldado, porque él va a ir, no sé qué posición puede llegar a tener ese soldado, si va a ir en la retaguardia, o va a ir al frente, o va a estar en el cuartel de operaciones. Eso depende a dónde Dios te quiera poner, porque hay soldados que Dios los va a mandar al frente, a otros los va a tener en la retaguardia para orar, a otros los va a tener en el cuartel de operaciones para preparar las armas para dársela. Otros van a estar al frente, son los que van a ir otros toman decisiones. O sea, en este camino y en esta vida cristiana hay distintos niveles, digamos, a donde Dios nos quiere poner. Y ahora vamos a ver, digamos, la otra disciplina, que es el atleta. ¿Por qué Pablo habla del atleta? Porque en la historia romana vemos que los romanos le daban mucha importancia al deporte, pero muchísima. Ellos tenían grandes estadios donde la gente practicaba deporte, corría, competía, y de ahí vienen los deportes, las maratones, todo eso, de los romanos. De Grecia también.
de Grecia también, ¿no? Y uno diría, bueno, pero en esa época, sí, en esa época. Y sabe que estaba leyendo un libro de historia que dice que los atletas que se preparaban para correr, a veces corrían con la parte de abajo de la ropa nada más, porque no tenían que llevar peso. Entonces, también eran muy importantes sus vestiduras. Entonces, dice, acá en el verso 5, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Podemos llegar a ser atleta, pero también tiene condiciones. ¿Por qué? Porque un atleta, un verdadero atleta, tiene una preparación especial. Si usted se va a preparar para una maratón, o yo me voy a preparar para una maratón, yo no podría, porque yo estoy excedida de peso, yo no podría correr una carrera, por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo anhelo correr una carrera, me voy a tener que preparar. ¿Y cuál es esa preparación? Y la alimentación, en primer lugar. Un deportista, un atleta, tiene una alimentación especial, no puede comer cualquier cosa. Y eso habla de cómo nos estamos alimentando espiritualmente nosotros. Usted no puede comer cualquier cosa que ve en YouTube. Usted no puede ser alimentado por cualquier cosa que a usted le parece que va a ser rico, y que es comida chatarra, al final del día. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de qué nos alimentamos. Si usted va a correr una carrera y va a entrar para poder ser un buen discípulo, usted tiene que ser bien alimentado. Tiene que ser bien alimentado a través de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice, tiene que tener un entrenamiento especial. Ese entrenamiento se basa no solamente en la alimentación, se basa en la actividad física, en dejar la vida sedentaria. A veces somos cristianos sedentarios. ¿Por qué? Porque vamos los domingos a la congregación o a reunirnos a donde nos tengamos que reunir y después en la semana no hacemos más nada, no oramos, no leemos la palabra, no oramos por ningún hermano, desaparecemos en la semana. Es como que nos tomamos vacaciones de lunes a viernes y aparecemos el domingo, o no contestamos los mensajes. Sin embargo, la vida de un atleta es una vida muy especial. Por eso son pocos los que llegan a ser buenos atletas. Tienen que tener un buen entrenamiento, tienen que tener una constancia. Cuando hablamos de vestimenta, hermano, hablamos de que usted, si va a correr una carrera, no se puede poner un tapado, no se puede poner una campera, no puede correr con zapatos de taco alto. Habla de las cargas. Claro, usted tiene que estar libre, libre del peso. Tiene que dejar las cargas en manos del Señor, para que Dios lo pueda restaurar, para que Dios lo pueda sanar, para poder entrar en esa carrera y comenzar a correr, para poder llegar a la meta. Es necesario dejarnos ministrar por el Señor, para que el Señor nos pueda restaurar, para que nos pueda sanar. Tal vez hay en el corazón todavía heridas, cicatrices del alma, como siempre decimos, tatuajes en el alma, heridas que tal vez cerraron, pero quedaron marcas ahí en tu vida, en tu corazón, y que te impiden ser un buen discípulo. Que aunque quieras y tengas la intención, no puedes correr esa carrera, porque todavía llevas carga sobre tus lomos. Todavía hay cosas que te afligen, todavía hay cosas que te preocupan, todavía hay cosas de tu identidad. Tu identidad no es clara. No sabes para qué vives, para quién existes, no sabes cuál es tu propósito en tu vida. Entonces quieres correr como todo el resto, pero no puedes, porque llevas todavía muchas cargas en tu vida. Tiempo de despojarnos de esas cargas, hermano. Tiempo de limpiar nuestras vestiduras. Tal vez esas vestiduras están contaminadas por el mundo. Esas vestiduras todavía están tóxicas. Todavía no hemos dejado las cosas del mundo. Todavía queremos ser buenos discípulos, pero todavía nos encantan los placeres de este mundo, los placeres de la carne. Y para ser un buen atleta, el atleta sabe que va a tener que dejar, primero de comer comida chatarra, comer cualquier cosa. No, ellos tienen un plan alimentario, tienen actividad física, entrenamiento, disciplina. Y sobre todo, lo más importante, tienen que cumplir las reglas.
Un buen atleta no hace trampa. Un buen atleta y un buen corredor jamás va a ganar una carrera ilegítimamente, sino que tiene que ser diligente. O sea, como dice el hermano Cárdenas, correr la carrera honestamente, no engañando a mi hermano, no engañando al pastor, no engañando al líder, no engañándome yo mismo, diciendo, yo soy un buen cristiano. Y todavía hay cosas que no has arreglado en tu vida, todavía hay puertas que están abiertas, todavía hay cosas, falta de perdón, todavía hay raíces de amargura, todavía hay cosas que llevas sobre tu vida, que eso va a hacer que tu carrera se trunque, si pretendes al menos ser un buen atleta. ¿Por qué? Porque en el momento que comiences a correr, no puedes detenerte. Un esclavo no puede ser atleta. Claro, porque aún está... Claro, porque al esclavo se le ponían grilletes con una distancia de 50 centímetros de cadena, porque esto le permitía caminar y trabajar. Podía trabajar en la hacienda, podía trabajar en la siembra del algodón, en todo. El esclavo trabajaba siempre con grillete, pero no podía correr. Entonces, ¿podía caminar? Sí. ¿Podía trabajar? Sí. Pero siempre iba a ser esclavo y nunca iba a poder correr hacia la libertad libremente por los grilletes. Y hay gente que en el Evangelio todavía camina con grilletes. Y los grilletes a veces son las cosas que han quedado sin resolver en su vida, aquellas pequeñas cosas, ¿no? Como decimos, que las pequeñas zorras son las que terminan arruinando la viña. No es las grandes cosas, sino las pequeñas zorras, porque las pequeñas zorras son las que se comen los brotes. La pequeña zorra se come el renuevo. El pequeño brote, que es el que va a dar el fruto, eso se come las pequeñas zorras. Y a veces las pequeñas zorras son las que te ponen los grilletes que no te dejan correr en libertad. Amén. Y además que en esa carrera no puedes detenerte, como decía, tampoco puedes mirar para atrás. Tú no puedes comenzar a correr con muchos corredores y detenerte y mirar para atrás. No vuelvas para atrás en tu vida. No anheles lo que tenías en el mundo. No anheles tu vieja vida, tu vieja manera de vivir. Un buen discípulo no va a ser nunca apto si mira para atrás. Lo que pasó, pasó. Ahora tú tienes que mirar al Señor para poder correr esa carrera y que nada te pueda detener. Que las amistades tóxicas no te detengan. Que los placeres de la carne no te detengan. Que las cosas que te estás alimentando tal vez en las redes y que son nocivas para tu salud física y mental, no te detengan. No retrases tu carrera por causa de todo eso. Tienes que ser disciplinado. El atleta tiene que ser disciplinado y tiene que tener honestidad con sus contrincantes, con los que va a correr. También, usted fíjese que el atleta, ¿cuántos atletas han encontrado cuando le han hecho el doping, ¿no? Se llama, y han encontrado que han ingerido sustancias tóxicas, y que tal vez llegaron primero, pero después fueron descartados porque estaban con sustancias tóxicas. Un ciclista muy famoso, claro, le quitaron todos los premios. Claro, y estoy pensando en un jugador de fútbol argentino que murió hace un año, que también no jugó el Mundial, ¿no es cierto? Sí, lo sacaron Mundial, sí. Claro, bueno, ese es el precio que vas a tener que pagar si como atleta, como corredor, tú no haces las cosas bien. Mira, hay algo que es clave. Si vas a mirar para atrás, que sea solamente para saber de dónde Dios te sacó. Nada más. Amén. Amén. Para saber de dónde Dios te sacó, nada más. Porque a veces el mirar para atrás es lo que te hace tropezar. Si vas a mirar para atrás, que sea solamente para eso, para que veas de a dónde Dios te sacó y a dónde Dios te ha puesto ahora. Amén, amén. Vamos a leer 1 Corintios 9, 24 al 27. 1 Corintios. Amén. 9, 24 al 27. Bien, dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha,
de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, Amén. no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén, amén. Habla de la salvación, de la corona, que es lo que nos espera al final de esa carrera. Un buen atleta corre para ganar, para obtener esa medalla o ese premio, pero se tiene que basar su vida en una vida de disciplina, una vida honesta, y principalmente no hacer trampa, sino que correr honestamente. Esa es la vida de un atleta. La segunda disciplina. La tercera disciplina, el labrador. No un perro labrador, esa es otra cosa. Ese es un guardián que lo tenemos en la casa, los que han tenido perros labradores, ¿no? Porque hay un chiste sobre eso, ¿no? Tenemos que ser labradores. Por eso yo le decía que estas tres disciplinas habla de mucho trabajo y mucho esfuerzo. El soldado, que está siempre bajo autoridad, se tiene que someter a su capitán, va a la guerra, a veces va al frente, a veces va a la retaguardia, pero él tiene que, a veces hasta ha sacrificado su vida por su nación, por su estado, por su país. El atleta que corre esa carrera para poder obtener ese premio, ese galardón, y que tiene que cuidar, tener una disciplina de vida, su alimentación, su vestimenta, ser honesto al competir con otros. Hay competencia, que la competencia sea leal y no desleal. Y ahora viene el labrador. Labrador, ¿qué idea le hace a usted de la persona que trabaja en el campo? El que prepara la tierra, ¿no es cierto? Vamos a leer la otra parte, el verso 6 de 2 de Timoteo, que dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Acá le vamos a hablar a los ociosos. Sabes que Dios nunca va a respaldar a un ocioso, a uno que no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo es Dios, Dios Padre. Él creó el cielo, la tierra, nos creó a todos nosotros. Él trabajó y sigue trabajando. Y después siguió trabajando cuando envió a su Hijo a la tierra, Jesucristo. Jesucristo trabajaba secularmente y trabajó en el ministerio. Entonces, un buen discípulo del Señor tiene que trabajar. Porque dice que el labrador es el que se levanta más temprano que todos en el campo, aquel que ha estado en el campo, como mi esposo, o gente que ha estado en el campo, que sabe lo que es el trabajo del campo, que hay que levantarse a las 4 de la mañana y es el último que se acuesta, es el labrador. ¿Qué hace el labrador en el campo? Es el que prepara la tierra, es el que va a arar. Tal vez en la antigüedad no había máquinas como hay ahora para labrar la tierra, para preparar, para abrir los surcos. Antes se hacía todo a mano, se hacía todo a mano, ¿no es cierto, Juan? Vos que conocés mejor el campo que yo, ¿no? Sí, no todo a mano. Claro. O sea, no soy tan viejo del tiempo del arado mancera, que se le decía, que se andaba a caballo, pero lo he visto porque yo me crié en el campo y mi abuelo todavía usaban ese tipo de arados para arar, y la rastra de disco, la rastra de diente. Nosotros lo hacíamos gracias a Dios, con un tractor, ¿no? Cuando trabajábamos en el campo, pero no hay tiempo, o sea, hay que levantarse temprano. Nosotros íbamos a la escuela rural, entonces nos levantamos muy temprano, y después cuando volvíamos teníamos que ir a trabajar al campo. Mi padre se levantaba temprano porque había que arar y sembrar, y eso había que hacerlo de muy temprano, o sea, cuando ya el sol estaba saliendo, porque si no a veces después a mitad de mañana era imposible andar al rayo del sol, entonces había que salir muy temprano. Así es el primero que se levanta. Amén, amén. Eso es el trabajo que hace un labrador. El labrador dice que prepara el terreno, prepara la tierra con los fertilizantes también, o el abono.
¿Para qué? Para que cuando vaya a colocar esa semilla, esa semilla pueda dar frutos, ¿no es cierto? Para sembrar, ¿no es cierto? El labrador es el que cuida, no solamente que una vez que sembró la semilla, no es que se va de vacaciones, sino de que cuida ese campo, cuida esa huerta, cuida esa semilla, que esa semilla es como la parábola del sembrador, la cuida de los pájaros, para que no anden los pájaros, para que puedan comerse la semilla, de que esté regada, de que tenga agua. Bueno, el Señor nos está hablando a través también de la parábola del sembrador, ¿no? El labrador. El labrador es otra de las disciplinas que tiene que tener un buen discípulo. El labrador puede ser una persona. Juan el Bautista era un labrador, porque él preparó el camino para el Señor. Él anunció el Evangelio y decía: uno mayor que yo va a venir, que no soy digno de desatarles las sandalias. O sea, él preparó el camino. El labrador prepara, anuncia. Es como un profeta, ¿no es cierto? Anuncia lo que va a venir, prepara el lugar para que sea una tierra buena, para que cuando venga la persona que va a predicar pueda, esa semilla que es la palabra de Dios, pueda caer en buena tierra y pueda dar el fruto que se espera. Porque un buen labrador siempre va a esperar un buen fruto. Un buen labrador va a esperar un buen fruto. Dice, ¿y el fruto dónde se tiene que dar? En el corazón. Cuando Dios pone la semilla en nuestro corazón, en el corazón del hombre, esa semilla va a traer restauración a tu vida, va a traer sanidad, va a traer liberación. ¿Por qué? Porque cuando vos recibís la palabra de Dios, no es palabra de hombre, es palabra de Dios, es su Espíritu Santo el que entra, es Él el que trabaja en tu corazón, es Él el que saca los cardos, que saca los espinos, que saca todo aquello que ahoga el fruto, y que impide que pueda ser libre, pueda ser sanado. Muchas veces los corazones tienen muchas cosas. Aún en los corazones hay dolor, aún en el corazón hay carga, en el corazón hay preocupaciones, hay cosas que no queremos renunciar, que no queremos pedir perdón y que nosotros las guardamos y que nadie las sabe, pero las sabe Dios, hermano. Dios está viendo nuestro corazón. Porque dice que el corazón es el enemigo del hombre, porque del corazón salen los homicidios, del corazón salen las mentiras, salen las malas intenciones, las maldades del hombre, salen del corazón. Entonces es necesario preparar esa tierra. El labrador es el primero que se levanta y el último que se acuesta, y aun cuando todo su trabajo termina y sembró, es el que está todo el tiempo cuidando de ese lugar, de ese campo. Amén. Amén. Y uno analiza todo esto, dice, uy, cuánto trabajo, cuántas cosas hay que hacer, y le parece difícil, pero sabe que esto es más beneficioso para nosotros que para Dios. ¿Por qué hecho? Por el hecho de que este cuidado es un cuidado para nosotros de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque si nosotros predicamos la palabra y hacemos todo el trabajo, pero somos descuidados, los que vamos a perder somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a respaldar su palabra. Dios siempre va a respaldar su palabra. Aparte, Dios, ¿se acuerda cuando la parábola de los talentos? Que aún al que no tenía le quitó, o sea, por haber hecho la cosa mal. Bueno, Dios dice, no, como yo sé que tú recoges donde no sembraste. Bueno, Dios tiene esa autoridad, ese poder. Entonces, ¿cuál es el hecho? El hecho es que esto es beneficioso para nosotros, en primer lugar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, se predique por intención o por contienda, por lo que sea, Dios va a respaldar esa palabra que es soldada. Pero por ahí no va a respaldar al que la soltó, porque por ahí no está bien delante de él. Pero la palabra siempre va a ser respaldada. Porque uno analiza y dice, ¿por qué ocurren tantas cosas donde hay un falso maestro o un falso apóstol o un falso evangelista? ¿Por qué ocurren milagros? ¿Por qué ocurren esto? ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. Amén. De aquí en más, a la persona que profiere o que lanza esa palabra, Dios no lo va a respaldar, porque por algo escribió Él, ¿no es cierto? En los evangelios cuando dice,
Y en aquel día muchos vinieron y dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Y él le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Pero ¿cómo hacedores de maldad? Si predicaron su palabra, hicieron milagros, sí, Dios respalda su palabra. No quiere decir que te respalde a ti si estás haciendo las cosas mal, pero la palabra siempre va a ser respaldada por Dios. Amén, amén. Como le decía, que estas 3 disciplinas, todas hablan de trabajar. Si usted quiere ser un buen discípulo y ganar y preparar otros discípulos, vamos a tener que trabajar. Y la visión de la iglesia, que somos todos nosotros, no la visión del templo, no es la iglesia del pastor Calvo o el ministerio Agua de Vida de las Naciones, es la iglesia de Jesucristo. Necesita tener una visión. Nosotros necesitamos tener una visión para poder trabajar. Tenemos que tener un rumbo, tenemos que tener un GPS hacia donde vamos. Y en esta visión, que es la gran comisión, si vamos a ir a preparar discípulos, vamos a tener que trabajar, hermano. Y acá habla de que, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Antes de participar, ¿qué quiere decir eso? Que el que no trabaja no come, es simple. Usted, si trabaja, va a recibir los beneficios. No espere bendiciones si no hace nada. Por eso yo le decía de los ociosos. Dios no respalda a ningún ocioso. Dios es el primero que trabaja, que trabajó y que sigue trabajando. Entonces, Dios, cuando llamó a los grandes hombres de Dios, los encontró con los pies arriba de la mesa, pescando, digamos, en una pileta, andando en un yate, en un barco. No, los encontró trabajando. A Pedro lo encontró siendo pescador. Pablo fabricaba tiendas. Así todo. Lucas era médico. Dios llamó a los apóstoles, todos estaban trabajando, todos estaban ocupados, todos estaban produciendo. Nosotros tenemos que producir. Los cristianos tienen que producir. Pero a veces producimos, pero cuando llegamos a tener un título, dejamos de producir y que trabajen otros. Y yo me hago responsable de lo que digo como encargados de una obra, ¿no es cierto? Que parece que, no, el pastor no tiene que trabajar. El pastor es el primero que tiene que trabajar. No tiene que predicar ni ganar alma. No, es el primero que tiene que ganar alma. Es el primero. Su familia tiene que dar testimonio de eso también. Entonces pasa, el ejemplo lo tenemos que dar los que estamos al frente, primeramente. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dio el ejemplo. Él trabajaba secularmente siendo el Hijo de Dios. Era carpintero. Usted imagínense los muebles hermosos que haría el Señor. Era un excelente carpintero. Y él era el Hijo de Dios. No tendría necesidad de trabajar, porque él era Dios. Sin embargo, él trabajó. Ahora, ¿por qué hay tanta gente ociosa a veces, ¿no? En el pueblo de Dios. Hay gente que vive del Evangelio, hermano. Lamentamos decirlo, pero hay gente que vive del Evangelio. Hay gente que hace negocios con el Evangelio. Hay gente que compra empresas con el Evangelio. Los empresarios del reino. ¿De dónde sacan todo eso? El que milita en las cosas del Señor no se puede enredar. Ahí está. En los negocios del mundo. Tiempo, de esta vida, ¿no? Estas 3 disciplinas son muy claras, si bien están separadas, pero a la vez están unidas, porque es 3 en una. Se resumen en una sola. Entonces, el labrador es el que hace el trabajo pesado, porque es el que tiene que trabajar, usar herramientas específicas para preparar esa tierra, para que la semilla, y también en el medio de todo ese trabajo va a tener problemas. Claro que va a tener problemas. Va a tener problemas cuando no llueve, va a tener problemas cuando llueve demasiado, va a tener problemas con el granizo, va a tener problemas con las aves del campo, va a tener problemas con que alguno le robe, con los animales salvajes. Va a tener problemas, claro que va a tener problemas. Es como el soldado y el atleta. Y sí, en la carrera del atleta, pues él se va a encontrar con alguien que le ponga el pie y se caiga, o que lo empuje para poder ganar, que le va a hacer trampa. Bueno, el labrador lo mismo, va a tener pruebas y lucha. Por eso, si uno quiere ser un buen discípulo, claro que va a tener luchas y pruebas y batallas.
pero Cristo venció por nosotros, hermano. Él ya venció y nosotros juntamente con Él. Amén. Usted tendrá que prepararse, tendrá que capacitarse para ser un buen discípulo. Estamos entrando en un plan para comenzar esta visión, aunque ya llevamos algunos años, pero Dios en esta pandemia nos ha hablado claramente y nos ha modificado muchas cosas. Que realmente nosotros tenemos que vivir la gran comisión. El Señor dice ir y hacer discípulos, no dice ir y traer gente. Porque es fácil traer gente. Yo hago una campaña y la mayoría que van a venir a la campaña a veces son creyentes. Apartados o no, pero son creyentes. Nosotros tenemos que traer y hacer discípulos. Y hacer discípulos no es tan fácil. Lleva un tiempo preparar un buen discípulo. Un buen discípulo más o menos como para que ese discípulo prepare a otro. Si yo logro preparar discípulos, yo voy a estar tranquila porque sé que ese discípulo va a preparar de la misma manera que fue enseñado, con todas las herramientas. Así como el Señor nos dio las herramientas a nosotros a través de su palabra, los cuales que muchos lo seguían a Jesús, pero no todos fueron discípulos, y en este tiempo también hay muchos que siguen a Jesús. Hay muchos que siguen a la multitud. Hay muchos que siguen a las denominaciones. Hay muchos que siguen a los apóstoles, a las profetas. Pero ¿cuántos siguen a Jesús? ¿Cuántos realmente se consideran discípulos de Jesús? Vamos a encontrar falencias, vamos a encontrar fallas, claro que sí. Y en la época que vivió Pablo y Timoteo, pasaba lo mismo que pasa ahora. Vamos a encontrar a los religiosos, a los judaizantes, a los nicolaitas, a los nicolaitas, a los saduceos. Los nicolaitas están entre nosotros. Sí, hoy están los nicolaitas, están entre nosotros. A full están los nicolaitas. Entonces, están entre nosotros. Porque dice que va a llegar un momento que el Señor va a separar el trigo de la cizaña, pero todavía no llegó ese tiempo. Y también va a separar a las ovejas de los cabritos. Que nos encuentre del lado del trigo y que nos encuentre del lado de las ovejas. Claro. Cabritos hay mucho. Como decía, ¿no? Creo que hay, no sé si es MacArthur que decía, ¿no? Que así está la iglesia porque hay muchos payasos entreteniendo cabritos, ¿no? En vez de haber pastores realmente alimentando ovejas. Amén. Y realmente es así. Hoy vemos en este tiempo que hay muchos payasos en los púlpitos entreteniendo cabritos. Y el cabrito lo que quiere, usted conoce la personalidad del cabrito, el cabrito lo que quiere es jugar, saltar, reír y hacer travesuras. Y hoy en la iglesia a veces encontramos eso, lleno de cabritos. Molesta a las ovejas. Y claro, sí, porque no deja tranquila a la oveja necesita comer y el cabrito lo que quiere es siempre saltando, golpeando uno al otro. Y realmente... no deja que la cría se alimente. Claro, y por eso es que es muy importante de que podamos encontrar un lugar donde poder alimentarnos como ovejas. ¿Y va a haber cabritos? Sí, va a haber cabritos, pero va a llegar el momento de que Dios va a separar la oveja de los cabritos. Que nos encuentre, aunque flacos, pero del lado de las ovejas. Amén, amén, amén. Leemos 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dar el ejemplo. El apóstol Pablo, él en primer lugar dio el ejemplo. Él antes de enseñar y preparar discípulos, él trabajó. Jesús trabajó para poder dar el ejemplo. No tenía necesidad porque no fue pecador. Sin embargo, él dio el ejemplo. Nosotros debemos dar el ejemplo. Si tú quieres ser un buen discípulo del Señor, tendrás que dar el ejemplo. Tendrás que ser idóneo, tendrás que ser diligente, tendrás que ser leal, tendrás que ser un hombre o una mujer fiel, en la cual poder confiar, en la cual tus superiores o tus pastores o tus hermanos mayores puedan confiar para delegar ese trabajo. Tendrás que tener el sí, que tu sí sea sí y que tu no sea no. No podrás ser tibio, porque Dios aborrece a los tibios. O eres frío o eres caliente.
Tibio de ninguna manera, porque el tibio no es de confiar. El tibio hoy está acá, mañana no está. Sale y entra del reino permanentemente. Un buen soldado, un buen atleta y un buen labrador, si quiere ser participante del reino de Dios, tiene que tener disciplina, hermano. Porque los que tienen que llevar el reino de Dios a los corazones de las personas, tienen que ser personas idóneas, buenos discípulos, que han aprendido lo que el maestro les ha enseñado, y lo van a poner por obra, lo van a decir, van a ir, van a preparar y van a decir, bueno, esto yo lo aprendí, del que me enseñó, ahora yo voy a hacer eso. Y nosotros, como hizo Pablo, delegar, confiar, contener, darles todas las herramientas para que ustedes trabajen, para que ustedes puedan ser fructíferos, para que ustedes puedan labrar la tierra, para que puedan sembrar, para que puedan llegar hasta el final de la meta, puedan correr esa carrera, puedan tener todas las herramientas para que puedan llegar a recibir ese premio, para que ese soldado pueda llegar y obtener la victoria, y no se quede en el camino. Yo creo que el Señor en este día nos está llamando, está haciendo un llamado a la iglesia que somos todos nosotros. No está haciendo el llamado a una denominación, a la iglesia de fulano, a la iglesia de mengano. Dios está llamando a la iglesia de Jesucristo, que es una sola sobre la tierra. O sea que esta palabra y este mensaje puede estar llegando al corazón de personas que ni siquiera conocemos personalmente. Pero esto es la palabra de Dios y Dios está llamando a la iglesia. Es tiempo de prepararse como un buen soldado, como un buen obrero aprobado. Es tiempo de prepararse como un buen atleta, como un buen corredor. Y es tiempo de prepararnos como un buen labrador. Es tiempo de trabajar la tierra, hermano. Es tiempo de transpirar, de trabajar. Si queremos obtener frutos, primeramente debemos trabajar. Tenemos que trabajar en nuestro interior. Tenemos que madurar, tenemos que dejarnos de cosas de niño, tenemos que crecer. ¿Cuántos años tenemos de creyente ya? ¿Cuántos años de creyente tienes? ¿Has ganado un alma siquiera? ¿Puedes decir cuando te presentes delante del Señor, Señor, gané aunque sea un alma? Sé que esa persona tal vez partió, pero se fue contigo, Señor. Ese fue un fruto mío personal, de alguien que yo preparé, un discípulo. ¿Puedes presentarte delante del Señor algún día con un fruto? Porque eso es lo que el Señor viene a buscar. Dios no te va a pedir ahí en el tribunal, te va a decir, a ver, hermanito, ¿qué ministerio tenías? ¿Eras evangelista? ¿Eras pastor? ¿Eras maestro? A ver, ¿qué tan famoso eras? ¿Qué tan popular eras? ¿Cuántos negocios hiciste del reino? No, hermano, eso va a quedar acá. Tus tesoros, tus posesiones, tus ambiciones desmedidas, quedan aquí en la tierra, quedan con el anticristo. No te llevas nada, hermano. Como vienes te vas. Desnudo vinimos y desnudo nos iremos. ¿Con qué te vas a presentar delante de Dios? Debemos dejar de jugar, hermanos, al Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no avergüenza. Es poder de Dios. Para ser un buen discípulo tenemos que tener disciplina. Para ser un buen discípulo tenemos que capacitarnos. No podemos enredarnos con los negocios de los placeres de este mundo, con lo que el mundo nos está ofreciendo, con la inmoralidad, con la falta de principios que hay en este mundo. ¿Qué quieres? ¿Que tus hijos aprendan todo eso? Tienes que ser un buen discípulo y tus hijos tienen que ser buenos discípulos tuyos. Tú tienes que enseñar en tu casa, hermano. Tú tienes que tomar a tus hijos, sentarlos y tienes que enseñarle la palabra de Dios. Tienes que decirle, hijo, para que tú puedas ser un buen soldado algún día, un buen atleta y un buen labrador, esto y esto. Aprende de tu padre. Aprende de tu padre, que tu padre aprendió del que lo discipuló. Y a la vez de Cristo. Aprende bien la palabra de Dios. Trabaja, esfuérzate. Ora, estudia la palabra. Sé idóneo.
sé diligente, sé leal, sé fiel, fiel a tus maestros, fiel a tus pastores, a las personas que han dado su tiempo para enseñarte, como Pablo a Timoteo. Él quería que Timoteo aprendiera bien porque era un joven, él quería que fuera un buen pastor, porque él sabía lo que le iba a pasar a Timoteo, él sabía con lo que se iba a encontrar dentro de la iglesia. Es lo mismo que está pasando hoy. Tenemos que ser buenos discípulos porque estamos viviendo tiempos difíciles como nunca antes, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos, donde la maldad se ha acrecentado, donde el hombre es vanaglorioso, donde es amador de sí mismo, donde todo es vanidad, donde todo es codicia, donde todo tiene su interés. Y eso ha llegado a la iglesia, eso ha contaminado el altar, eso ha dividido, ha hecho división. ¿Por qué? Porque son mandamientos de hombre, porque son doctrinas erróneas que se han metido en la iglesia. Se está enseñando mal, se está enseñando mandamientos de hombre. Y lamentablemente tenemos que decir que la iglesia de la Odisea es la que está en este momento junto a la iglesia de Filadelfia. Lamentablemente no está separada, está junta. La Odisea está con Filadelfia. Ese espíritu, el espíritu del anticristo, está dentro de la iglesia, hermano. Entonces tenemos que ser obreros aprobados. Este llamado es para toda la iglesia. Si bien es para los que anhelan obispado o para los que anhelan un ministerio grande, no sé, ser un pastor, ser un evangelista, pero esto es un llamado para todos los hijos de Dios, para tu familia. Tú eres el responsable de tu familia. Tú tienes que instruir primeramente en tu familia, en tu hogar, antes de hacerlo en la iglesia. Tú tienes que ser un heraldo para otros. Tienes que ser una atalaya en tu casa. Si ves que tus hijos no están agarrando por el mal camino, si ves que tus hijos se están enfriando, si ves que tus hijos están siendo contaminados, bombardeados su mente por las redes sociales, con pornografía, con cosas diabólicas, con esoterismo, con astrología, tienes que instruir, tienes que tratar de que tus hijos sean transformados, porque Dios te va a reclamar, hermano. Nuestros hijos van a ser reclamados por Dios, van a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Nosotros somos responsables de nuestra familia, como somos responsables de los hermanos también. Porque al que más se le pide, más se le va a demandar. Es así. Estamos bajo órdenes, estamos bajo autoridad, estamos todos sometidos al capitán. Y tenemos que sujetarnos, tenemos que ser obedientes, ser hijos obedientes. Este es el tiempo, hermano. Dios está llamando a la iglesia, para que en esta pandemia nos hayamos dado cuenta de que el propósito de esta pandemia, hermano. Si tú todavía no te has dado cuenta, hay muchos que nos hemos dado cuenta por qué vino esta pandemia. Vino para hacernos ver de que el Señor retarda su venida por culpa nuestra, porque no hemos hecho bien las cosas. Saludos, Sandra, bendiciones para todos los hermanos que se están conectando. El Señor nos está demandando, nos está reclamando. Yo retraso mi venida por culpa de ustedes, porque ustedes no están haciendo las cosas bien. Hermano, yo no quiero que Dios me reclame el día que tenga que presentarme en ese tribunal, que tengamos que presentarnos, cada uno de nosotros, porque es personal la salvación, y que Dios nos reclame qué hiciste con esos talentos, qué hiciste con eso que te di. Yo te di la responsabilidad de ese rebaño, yo te di la responsabilidad, ¿qué hiciste? Se perdieron un montón por culpa tuya, por tus malas decisiones, por la vanagloria, por el amor al dinero, se perdieron. No eras lo que tenías que ser, no te llamé para eso. Te llamé para que prediques la palabra, que ni aún los ángeles pueden
hacer tal trabajo de predicar la palabra, nos encomendaron a nosotros. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos cómodos, gordos espirituales, sentados en un banco de la congregación. Estamos cómodos, hermano. Salgamos de la comodidad, hermano. Rompamos esa comodidad. Vamos a la iglesia a entretenernos. El lugar donde nos reunimos para darle la gloria a Dios y para adorar a Dios no es para ir a entretenernos, no es para ir a bailar, no es para ir a hacer, darle el 90% al entretenimiento y el 10% a la palabra solamente. El lugar donde nos vamos a reunir, a adorar, a cantar, a alabar, es para el 100% dárselo al Señor y a la palabra. Ese tiempo tiene que estar con la palabra. Porque la palabra es la que transforma al hombre. La palabra es la que vivifica. La palabra es la que nos cambia, hermano. No es la palabra del pastor. No es la predicación que trae el pastor. No es la canción que canta el hermano que tanto me gusta. Sino es el Espíritu Santo el que ministra. Nosotros tenemos que ministrar a Dios. Y Dios va a ministrar a las personas. Hacemos al revés. Nosotros cantamos lo que nos gusta a nosotros a veces, no lo que le da gloria a Dios. Entonces vamos a leer 2 de Timoteo 4, 7 y 8 para finalizar. Amén. 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Voy a leer de unos versículos más arriba. Amén. Porque también habla de lo que estábamos hablando. Sí. Dice así, desde el 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Y él le dice a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dijo Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. Por eso dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Llegará el tiempo que no habrá buena doctrina, ¿no? No. Sufrirán la sana doctrina. Eso. Va a haber escasez de la palabra. Habrá comezón de oír. Va a haber palabra, pero palabra de hombre. Son estos tiempos. Son los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos, hermanos, ser discipulados. Pero ser discipulados por la sana doctrina, por la palabra de Dios completa. Por la verdadera doctrina, no es porque la verdad la tengamos nosotros no tenemos la verdad. La iglesia fulano tampoco tiene la verdad, ninguna y congregación tiene la verdad está aquí, hermano, está en la Biblia. Esta es la que nosotros tenemos que leer, escuchar y obedecer. Es la palabra, y si tenemos que confrontar con alguien, estamos en un lugar y estamos viendo que no se predica la palabra, tendremos que confrontar, hermano, lamentablemente. No puedes quedarte en la banca y decirle amén si no se está predicando lo que dice aquí. Tendrás que confrontar con tu pastor, tendrás que confrontar con tu líder, con respeto, con sabiduría, y tendrás que tomar decisiones, tal vez, como muchos de nosotros hemos tomado decisiones también. Porque lo más importante es obedecerle a Dios, hermano. Y hay ocasiones que es mejor obedecer a Dios y no al hombre. ¿Qué te quiere decir? Que hay circunstancias a veces que tendremos que tomar decisiones. No quiere decir que uno va a estar rebelde y se va a ir de todas las congregaciones, no. Pero si en ese lugar no se está predicando la Biblia como tiene que estar y no se le da la interpretación como el Espíritu Santo interpreta, tendrás que tomar decisiones, hermano, si realmente quieres agradar a Dios. Ahora, si quieres agradar al hombre o a tu pastor, o quieres agradar a un apóstol, o quieres agradar a un ministerio, bueno, tienes la libertad para hacerlo. Pero si realmente quieres ser un buen discípulo, tendrás que tener disciplina. Tendrás que trabajar.
Tendrás que trabajar la tierra, tendrás para poder sembrar, tendrás que prepararte para correr esa carrera, sacarte las cargas, el peso, las luchas, despojarte de todo peso y del asedio del pecado. Tendrás que ser un buen soldado, tendrás que privarte de muchas cosas para ayudar a otros, tendrás que sacar de tu bolsillo dinero para ayudar a otros que están en necesidad, porque eso también es parte del Evangelio, hermano. Ser parte del Evangelio de Jesucristo no es solamente enseñar la palabra, sino también cumplir y servirle a mi hermano. Si mi hermano está en necesidad, si mi hermano está desnudo, está despojado, yo no puedo mirar para otro lado. Tengo que también suplir esas necesidades, hermano. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Era una iglesia que todos compartían, tenían todos en común, y al hacer eso dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. No dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos y después iba a trabajar. No, primero tenían que trabajar, primero tenían que cumplir todos esos requisitos. Entonces dice que el Señor les enviaba los obreros. El Señor les añadía cada día a los que habían de ser salvos. O sea que nosotros hemos estado haciendo mal las cosas, hermano. Y le pedimos perdón al Señor. Porque muchas veces hemos hecho mal las cosas. Yo creo que en esta pandemia Dios nos ha hablado. Aunque muchos dicen, no sé que Dios, no entiendo por qué Dios está en silencio. Dios no está en silencio, Dios está hablando, hermano. Dios nos está hablando. El silencio de Dios el que habla. Puede ser que el Señor esté en silencio porque está enojado con nosotros. Yo creo que Dios está enojado porque no hemos hecho lo que Dios nos ha pedido. Tenemos que revertir, hermano. Si usted quiere ser parte de esta visión, de poder ser la iglesia que el Señor quiere, no la congregación, no la denominación, sino ser la iglesia, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, correcto. Ser miembros unos a otros, Mi brazo no puede estar fuera de mi cuerpo, mi pierna no puede ir para allá y mi brazo por allá. Mi cabeza no la puedo sacar de mi cuerpo porque mi cuerpo se caería. Mi cabeza tiene que estar en el lugar que tiene que estar, y cada uno de mis miembros tiene que estar bien, mis hermanos. Si mi hermano está sufriendo, está padeciendo, tiene dolor, yo no puedo mirar para otro lado. Yo tengo que ocuparme de parte de mi cuerpo. Porque si yo no me ocupo de parte de mi cuerpo se muere, y agarra una infección y se enferma y me lo tienen que cortar, a mí me va a doler que me corten esa parte de mi cuerpo, hermano. Parte de mi cuerpo somos todos nosotros. Eres tú, hermano. Eres tú, hermana. Tú eres parte de este cuerpo en el cual estamos todos añadidos. Amén. Yo creo que Dios te está llamando. Si realmente quieres ser un verdadero discípulo, vas a tener que disciplinarte. Amén. Vamos a orar por esta palabra, hermano. Luego mi esposo va a orar por las necesidades. Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos la sabiduría. Gracias porque tu Espíritu Santo ha estado en este lugar y ha estado allí con cada uno de mis hermanos, Señor. Yo sé que esta palabra, Señor, ha tocado los corazones de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás llamando a la iglesia. Tú estás haciendo un llamado, Señor. Es como cuando estamos en las reuniones presenciales y tú haces un llamado allí adelante y todos corremos, Señor, hacia ese llamado, al altar, Señor. Aquí está el altar, Señor. El altar eres tú, hermano. Tú eres el altar. Aquí está el Señor, porque Él dice que si 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en el medio. No necesitamos estar en un templo hecho de manos de hombre. No necesitamos tener una estructura. No necesitamos estar tras un púlpito. No necesitamos tanta religiosidad, hermano. Necesitamos que Dios esté en medio nuestro. Y Dios está aquí, hermano. Dios está allí en tu hogar, en tu familia. Dios pelea tus victorias. Dios pelea por vos, hermano. Dios se va a encargar en esta semana de que esta palabra tú puedas
tomarla y pueda llegar a tu corazón, pasar por tu mente. Y esa palabra va a comenzar a dar fruto, para que puedas ser discipulado como un buen soldado. Un buen soldado es aquel que no se enrieda en los negocios del mundo, en los placeres temporales, en los placeres de la carne. Un buen soldado está bajo orden, bajo autoridad siempre de su capitán, de su jefe. Un buen soldado es aquel que está dispuesto a dar la vida por sus hermanos. Un buen soldado es aquel que está para sacrificar su propia vida, porque no sabe si en esa batalla va a perder su vida física y no va a volver a su familia, pero está dispuesto a pagar el precio. Y un buen atleta se tiene que preparar, se prepara tal vez durante muchos meses para correr esa carrera, y para poder correr esa carrera su vida tendrá que pasar por una disciplina. Tendrá que alimentarse bien, tendrá que dejar de comer comida chatarra, tendrá que escuchar la palabra, la sana doctrina, tendrá que ser bien alimentado, estar en lugares donde le van a alimentar, donde lo van a pastorear, donde le van a decir la verdad, donde no se van a aprovechar de él, no lo van a usar y luego lo van a descartar, sino que lo van a cuidar, lo van a cuidar, lo van a preparar. Para que pueda entrar en ese estadio, para que pueda correr esa carrera. Y si todavía tiene peso, tiene cargas y luchas que lleva, tendrá que despojarse primeramente. Y no podrá detenerse cuando comience a correr. No podrá mirar para atrás porque se va a caer. Tendrá que mirar adelante, irá allá al final donde termina, al final para poder obtener ese premio, esa corona. Si quiere llegar, y tendrá que hacerlo legítimamente. Un buen soldado de Jesucristo tiene que caminar, tiene que correr legítimamente, sin hacer trampa. No. Esa es de la vieja vida, hacer trampa. Tiene que ser honesto, tiene que ser íntegro, tiene que ser idóneo para la obra de Dios. Y también tendrá que labrar, tendrá que trabajar, tendrá que trabajar con sus manos, que tendrá que trabajar con el sudor de su frente, tendrá que levantarse temprano, tendrá que velar, orar, tendrá que orar por sus hermanos, tendrá que preparar la tierra para poder sembrarla. Y tendrá que ocuparse luego de que siembra y de cuidar ese rebaño, de cuidar esos discípulos que está preparando, de cuidarlos para que no venga el enemigo, para que el enemigo no les hable al oído y los haga apartarse. Tendrá que cuidar ese fruto, porque es lo que Dios le ha encomendado. A Él lo ha puesto en ese pedazo de tierra, a Él. Tendrá que cuidar cuando vienen las tormentas, los granizos, las tempestades, para que no se ahogue ese fruto y se pierda. Él tendrá que hacerse responsable de esos hermanos que está discipulando. Él tendrá que ser un buen obrero, tendrá que ser un obrero sabio. Y él, cuando él haya hecho todo eso, podrá participar, podrá comer de los frutos que ha sembrado, no antes. Tendrá que labrar para poder comer de esos frutos. Porque un buen labrador, para ser un buen labrador, antes de que ese fruto pueda ser sacado, cortado, tiene que probar de esos frutos. Y él será el primero en probarlos, porque Dios lo recompensará de esa manera. Así que el Señor está llamando a que dejemos las cosas de este mundo, a que dejemos los entretenimientos, que dejemos los clubes cristianos, que se han convertido las congregaciones en clubes cristianos, en lugares de esparcimiento, en lugares donde el 90% es entretenimiento y solamente el 10% se le da lugar a la palabra. No, tiene que ser al revés, hermano.
Basta de religiosidad, basta de entretenimientos terrenales, basta de ser hijos desobedientes. Tenemos que ser hijos obedientes si queremos llegar a la meta, si queremos pelear la buena batalla, como dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, lo dijo el apóstol Pablo, pero todo lo que tuvo que padecer el apóstol Pablo para llegar a decir, si yo te hago una pregunta en esto ahora, ¿podemos decir que hemos peleado? ¿Que hemos hecho todo lo que Dios nos ha pedido? Yo lamentablemente no lo he hecho. Delante de Dios lo digo. Que podamos realmente poder correr esa carrera y poder llegar al final, hermano. Lleguemos al final. No te detengas, no te quedes en el camino. No seas orgulloso, quiebra ese orgullo, quiebra esa rebeldía. Déjate enseñar, sé dócil, déjate corregir. Cuando tus líderes o tus mentores o tus pastores te dicen, bueno, estás haciendo mal, estás equivocando el camino, no vayas, no tomes esta decisión porque vas a sufrir, vas a perder, vas a sufrir pérdidas. Sé dócil, déjate enseñar porque ya tal vez tu pastor ya ha pasado por lo mismo y ha aprendido a través del dolor y ha tomado malas decisiones y sabe por qué te lo dice. Cuando el Espíritu Santo te muestra las cosas, te dice, no tomes esa decisión, no hagas alianza con el mundo, no hagas esa sociedad con ese impío, obedécele al Señor, no seas rebelde. Señor, que en esta hora, Padre, todos los que estamos escuchando la palabra de Dios, podamos ser obedientes a ti, Señor. Señor, te pedimos perdón si hemos sido desobedientes, te pedimos perdón si hemos sido rebeldes, te pedimos perdón si no hemos hecho las cosas bien, Señor, con la visión de la iglesia. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos, Señor, pero queremos revertir todo eso y queremos hacer tu voluntad, Señor. Soltamos esta palabra sobre la vida de nuestros hermanos, Señor. Yo suelto esta palabra, Señor, para que sea de bendición para cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Aleluya. Señor, seguimos en tu presencia, Señor, y queremos elevar oraciones, Señor, por nuestros hermanos, por la necesidad de cada uno de ellos. Jesús. Tu palabra dice, Señor, que tenemos que orar los unos por los otros, Señor. Y allí está tu bendición. Gracias, donde Señor. hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás en medio de ellos y ahí está la bendición. Por eso hoy nos convocamos, Señor, y somos más de 2 o 3 en tu nombre. Por eso queremos presentar la vida de nuestros hermanos, Señor, y la necesidad de cada uno de ellos. Gracias, Padre, Señor. te pedimos por la chica esta Sandra, Señor, que pidió la hermana Florcita López, que está, Señor, con un problema de salud, Señor. Ella tiene cáncer, Dios mío. Sí, Señor, oramos Y necesita por ella, un Señor. milagro ahora, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos que pongas tu mano de poder sobre ella. En este momento, En el nombre de Jesús, Señor, le decimos a ese cáncer que se seque ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda célula cancerígena ahora, que se vaya de ese cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, por la llaga de Cristo, en el nombre de Jesús, te rogamos, Dios mío, también por la salud, Señor, del sobrino de Walter, Joel, Padre. Señor, tócalo, Señor. Por ese problema Saca estomacal que tiene ahora, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, usa, Señor, aún a los médicos para sacarlos de este estado. Ahora, en el nombre de Jesús, oramos a favor de la vida de este joven, Dios mío, para que reciba la sanidad ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, te oramos por la vida de la hermana, Señor, Teresa Graciela San Millán, Señor, por sus intestinos, Padre, para que tú obres en sus intestinos ahora, Padre, y estés sanando, Padre, todo problema intestinal ahora se sane ahora, en el nombre de Jesús, ahora, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor. También por Bauti, Padre. En el nombre de Jesús, puedas obrar a través, Señor, de un milagro. La médula, Padre, en el nombre de Jesús, sánalo, Padre. En el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, soltamos sanidad sobre la vida de la hermana Teresa San Millán, sobre la vida
de Joel, Padre, sobre la vida de Bauti ahora, Sí, Padre, Señor, en el nombre de Jesús de Señor. Nazaret, por las Sí, llagas de Cristo, sí, Padre. Señor. También te pedimos por Sí, la hermana Señor. Graciela, para que tú la saques de esa toda depresión. Señor. Señor, reprendemos todo todo espíritu de muerte, lo Señor. echamos fuera. Fuera de esa vida, En el nombre de Jesús, venga del vida corazón, de la y mente, vida en Padre. abundancia. Fuera esa muerte, Padre, en el Ahora, nombre Dios de mío, Jesús, Señor. te rogamos también Ahora por la oramos vida por su de vida, Estela Señor. Fría. Sí, Ella Señor. necesita un milagro, Señor, Sí, Señor. para que tú puedas intervenir Sí, en la Señor. sucesión, Dios Sí, mío. Señor, oramos por esos Ahora, papeles, Padre, por esos trámites, tú puedas Señor. Que haga acelerar justicia, los Señor, papeles, Padre, en en su el familia, nombre Padre, en el de nombre de Jesús de Jesús. Nazaret. Te Bendecimos pedimos la vida de también Estela, la Padre, bendición en el sobre nombre la de vida Jesús. de Estela, Sí, Señor. la vida de María, la madre de Bauti, Sí, Señor, para que Señor. tú arregles En el nombre de toda Jesús. situación de vivienda. Sí, Señor. Ahora que arregles toda Señor, abre situación puertas laboral, para que mi hermana consiga una económica, vivienda Dios aquí mío, en Mar del el Plata, nombre de Señor. Jesús de Nazaret. Oramos por su vida, Obra Señor, sobre para la que tú vida toques algún también de la corazón, hermana Señor. Claudia, Sí, Señor, por la vida por su de familia, Susi su Bellini ministerio, también, Señor. Padre, Por por Claudia, la vida de Señor, Claudia Moral Andreota, también, Señor, por en su el nombre de familia, su Jesús. ministerio, Oramos por todos por los la vida de hermanos, cada uno de Señor. los El hermanos. hermano Tito, Señor, ahora Susana, bendice. Padre. Bendice Señor, la en vida el de tu nombre de iglesia. Jesús, Señor, la familia López, Señor, realmente la que hermana puedan Irene, entender, Señor. Padre, que tenemos que Soltamos ser bendición, hijos Padre. tuyos, Padre, Santo, porque tú santo, bendices santo, y Señor. guardas a cada uno de tus hijos. Sí, Padre, Señor. yo te ruego Sí, por Señor. aquellos que se han En el nombre de enfriado, Jesús. aquellos que se han apartado, que Gracias, puedan ser Jesús. traídos, Señor, con lazos de Aleluya, amor, Señor. devueltos, Señor, al redil, Señor, del Sí, Señor, Señor. que puedan ser traídos, Gracias, Señor, y Jesús. realmente restaurados y sanados. Oh Señor, bendice a tu iglesia, Gracias, restaura a tu iglesia. Restaura, Señor. Ahora, Quita Dios las mío, vendas, Padre. en el nombre de Señor, Jesús, las cegueras prospera tu espirituales, iglesia, Padre, en el Padre. nombre de Jesús. Dale sabiduría Santo, para que no santo, sean santo. engañados por Sí, fábulas, Señor, por cosas de hombre, Señor, en el Sí, nombre de Señor. Jesús de Nazaret. Espíritu Sácalos, nicolaíta, Padre, Señor, de esos sácalo de la lugares congregación, donde los Señor. llevan a En la el nombre de perdición, Dios Jesús. mío, que los Sí, llevan, Señor. Padre, camino al infierno. Sácalos, Saca, Dios Señor, mío, de esos lugares. en el nombre de Ahora, Jesús. dale sabiduría de lo alto, discernimiento de espíritu, Dios mío. Sí, Señor, Padre, bendice tu aleluya, iglesia. Padre. Bendice Bendecimos tu a nuestros iglesia, Padre, en el hermanos, nombre Señor. de Jesús Gloria a Nazaret. Dios. Bendecimos a cada uno de los Santo, hermanos, santo, los de santo. esta ciudad, Señor, aún los de la provincia, Señor, aún todos Sí, aquellos Señor. hermanos que están escuchando Sí, fuera, Señor. en otros países, tanto Señor, como los Chile, bendecimos, Padre. Señor, como Perú, como Bolivia, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Unidos, España, Señor. Dios mío. Sí, Bendice Señor, a los en el hermanos nombre de que Jesús, están haciendo Uruguay, misiones, Dios Europa, mío. Señor, En el nombre de Jesús, guarda a tus Los hijos bendecimos, de Señor. toda obra de Bendecimos maldad a los ahora, misioneros, que puedan Padre. romperse Oh, toda santo, cadena de santo, maldad en sus santo, vidas. santo, Señor, tú puedas obrar, Señor, y puedan ser libres Sí, de Señor. todo vicio. Sí, Señor. Ahora, Padre, en el Aleluya, nombre Santo, poderoso de santo, Jesús, santo. Señor, todo esto te lo pedimos en el el precioso nombre nombre de Jesús. de Jesús de Nazaret. Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Y Dios. amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Si hay hermanos que han escuchado Aleluya. esta palabra de otros países, comuníquense por privado. Estamos preparando un material también para discipular, para que usted pueda ser un buen discípulo, pueda discipular allí, en su nación, en sus grupos. Si no está, digamos, en alguna iglesia, en alguna congregación, pueda, digamos, tener ese material, digamos, y pueda ser discipulado también a través de las redes también, porque la iglesia es una sola, hermanos, ¿eh? Aunque no podamos estar con usted personalmente, pero pueda ser usted ministrado a través de ese material, que va a ser totalmente gratuito seguramente, porque recibiste de gracia, dad de gracia, es lo que tiene que ser el Evangelio, no el comercio, sino el dar por gracia. Así que, hermano, que realmente esta palabra pueda haber sido de bendición. Si usted necesita oración, necesita hablar con nosotros, lo puede escribirnos, puede hablar con nosotros, hay un WhatsApp también, puede comunicarse con nosotros personalmente, nosotros le vamos a dar nuestro teléfono, no tenemos problema en hablar con ustedes, porque creemos que somos embajadores, nosotros tenemos ciudadanía celestial, nosotros somos representantes, ustedes y nosotros tenemos que ser siervos
humildes, y estar para servir y no ser servido. Así que, Amén. hermano, cuente con nosotros, cuente con nuestro Amén. tiempo para poder charlar con nosotros. Así que Cuide su salvación, Amén. cuide la santidad, porque esto le costó un precio muy alto al Señor. Cuide Amén, su amén, vida, amén. Gloria a Dios. coma verdadera comida, no se deje encandilar por las luces de este mundo, que usted pueda ser un buen siervo de Dios, que pueda cumplir con todo lo que Dios le ha pedido, que el día que usted se tenga que presentar ante Dios, que usted por lo menos pueda haber hecho todo el esfuerzo, aunque sabemos que no todos vamos a cumplir con todo el propósito que hay en nuestras vidas, pero que podamos haber puesto nuestro mayor esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. Así que no se desanime, siga adelante. Hay un futuro muy, muy bueno para los hijos de Dios, porque sabemos de que vamos a disfrutar de la eternidad. Y siempre decimos esto, la eternidad es tan grande, es algo tan impresionante que no se puede comparar con nada de este mundo. Así que cuide su vida, cuide su alma, cuide su salvación, cuídese de las malas influencias de este mundo, y que la alegría más grande va a ser poder encontrarnos con ustedes, si puede ser en este tiempo, gloria a Dios, y si no, el Señor vendrá a buscarnos y nos encontraremos allí en la eternidad. Amén. ¿Sabe qué alegría va a ser poder abrazarnos allí con los hermanos Cárdenas allí de Chile, Amén. y con los hermanos de allí de Estados Unidos y de tantos hermanos de afuera, y poder abrazarnos, decirnos, y poder hablar y saber de que somos? Ojalá lo podemos hacer poder reconocernos, antes de ir con el Señor. poder reconocernos y de estar allí y poder pasar la eternidad juntamente todos con nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, Así qué que, hermano, que tenga una excelente semana, que sea una semana de mucha bendición, donde usted pueda concretar tantas cosas que hay en su corazón. Sea feliz, disfrute su familia, disfrute la vida que Dios le ha dado, al despertar cada mañana, estar junto a su esposa, a su esposo, junto a sus hijos, disfrutar de este tiempo que Dios nos ha dado y de poder vivir una buena vida. Sea feliz, hermano, sea feliz con lo que Dios le ha dado. Los amamos en Cristo y realmente les deseamos que tengan una excelente semana, y nos encontramos, si Dios quiere, el domingo que viene. Y recuerden, 24/7, 24 horas Al por servicio 7 de Dios. días de la semana, servicio del Señor. Somos Amén. servidores, estamos para servir y no ser servidos. Amén. Muchas bendiciones. Dios los bendiga grandemente.